Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí una vez más en nuestro 13º encuentro del Seminario de Discusión Teórica del Departamento. Hoy tenemos la intervención del profesor Andrés Rivas Casas en torno a un tema que hemos tratado reiteradas veces, pero que vuelve y es bienvenido que vuelva. Es un tema interno, algo así como una discusión interna al liberalismo. El título que el profesor Riva le ha dado a la intervención de hoy es El liberalismo y la trampa del pluralismo. El profesor Riva no necesita, no requiere una presentación muy especial. Ha publicado tanto en la revista Letras Internacionales como en un libro que está en proceso de edición, cuyo nombre es Contratos, Derechos, Libertades y Ciudadanía, que aparecerá el mes próximo en Buenos Aires, y donde en gran parte de su material es producto del funcionamiento de este mismo seminario. Así que bienvenido, Andrés, nuevamente, que hacía un tiempo no te veíamos por acá. Y bueno, te dejo la palabra para que nos hables un poquitito de la trampa del pluralismo. Gracias a todos por venir hoy. Bueno, el tema que vengo a plantearles en esta oportunidad tiene que ver con algo que hace un tiempo vengo trabajando personalmente, pero a su vez en el Departamento de Estudios Internacionales ha sido una discusión recurrente, que es la cuestión del pluralismo en el liberalismo. Es decir, hay una discusión dentro del liberalismo, interna al liberalismo, que es cómo lidiar con el problema, el gran problema, en el que se ha convertido el pluralismo o la pluralidad de las sociedades contemporáneas, ¿no? Es decir, sociedades que no son homogéneas y que por lo tanto deben lidiar con un montón de costumbres, tradiciones, valores que son divergentes y que muchas veces colisionan, chocan, tanto entre sí como con los valores de la democracia, de la libertad, y por lo tanto los valores modernos de la Ilustración más concretamente. En el texto que yo les acerqué como resumen de este seminario, les comentaba que el liberalismo, después de la caída de la Unión Soviética, tuvo un problema que fue fruto del optimismo. Es decir, el optimismo liberal generó una idea de que, bueno, el liberalismo había ganado la batalla ideológica y por lo tanto se había instaurado como la ideología política más relevante y también como la forma de organización social más deseable y verdadera, entre comillas. Eso generó una idea homogeneizante del pensamiento liberal. Es decir, el pensamiento liberal parecería ser que es todo lo mismo y que es todo en sí mismo bueno, y por lo tanto, todo lo que de él venga va a ser más o menos similar o parecido. Y permitió ese pensamiento, ese optimismo liberal, que dentro del liberalismo surgieran corrientes que desde mi humilde punto de vista son contrarias a los valores del liberalismo. Es decir, que hayan germinado corrientes que son pretendidamente liberales, pero que sostienen valores que están en contra de lo que el liberalismo históricamente ha propuesto, de los valores de la Ilustración y de la modernidad. O sea, los valores que son el fruto de la modernidad se han visto en cuestión desde dentro del liberalismo. Entonces, hemos discutido mucho en la disputa ideológica entre el liberalismo y el resto de las ideologías, si es que el liberalismo es una ideología, cosa que también podríamos discutir. Pero no hemos discutido mucho, o no se nos da mucho la discusión hacia adentro del liberalismo, es decir, qué es lo que sucede dentro del liberalismo y cómo se asumen los problemas de la sociedad contemporánea, liberal, democrática, desde el foco de la ideología liberal. Y un excelente punto para tener en cuenta esto y ver las dificultades que presenta es el hecho del pluralismo, es decir, cómo se lidia en las democracias modernas con el pluralismo, qué soluciones se encuentran ideológicamente, sobre todo desde la filosofía política, cuáles son las soluciones que se pueden encontrar.
Para esto es un tema muy amplio y con el cual ustedes bueno, podrán tener aproximaciones diversas y obviamente podrán discrepar con mi punto de vista. Pero para resumirlo, yo les traje hoy dos enfoques diferentes, que creo que resumen bastante bien por dónde viene la ideología, el pensamiento liberal en cuanto al tema del pluralismo. Una de ellas es la propuesta de John Rawls sobre el liberalismo político, que fue bastante polémica y que yo incluso la he criticado en este mismo seminario. Y por otro lado, la propuesta de John Gray, que es una propuesta que tiende a proponer un liberalismo político que se traduzca en la idea de un modus vivendi, es decir, una forma de vida que sea de coexistencia pacífica, permítanme resumirlo así por ahora. El debate que yo quiero traer a colación es entre un liberalismo que es comprensivo en cuanto a que tiene la voluntad expresa de proponer ideales universalistas y un liberalismo que permítanme también definirlo como relativista, aunque no tiene por qué compartir todos esa definición, porque considera que no existen valores universales, o por lo menos no todos los valores del liberalismo o de la Ilustración pueden ser calificados como universales. Entonces, ese liberalismo relativista, que yo he decidido llamarlo relativista, tiene un componente que es altamente comunitarista, es decir, han permeado en el liberalismo relatos comunitaristas que lo que hacen es poner dentro del pensamiento liberal ideas que no son del liberalismo, que no provienen del liberalismo. ¿Sí? Que lo que hacen es debilitar las posturas universalistas teniendo en cuenta o considerando que la cultura o que la diversidad cultural es un valor mucho más importante que la universalidad de algún tipo de valores. ¿Sí? Vamos por el caso de Rawls. Voy a ser un poco resumido, escueto en esto para no dar largas, ya he hablado de este tema aquí. John Rawls publica en la década del 70 un libro muy famoso que se llama Una teoría de la justicia, donde plantea una teoría liberal sumamente universalista y comprensiva en los términos que yo les acabo de comentar. Ese libro fue visto como una de las grandes replanteos del contractualismo, y en la década del 90 Rawls publicó un nuevo libro que se llama Liberalismo Político, en el que, a la luz de su teoría anterior, reconoce que el universalismo de los valores no es la mejor forma de tratar el problema del pluralismo en las sociedades democráticas occidentales, sobre todo, ¿no? Es un tema sumamente actual. La gran diferencia de los dos libros de Rawls es que Rawls, en un punto, cede ante los problemas de la historia, de una idea atemporal y universal, como es la idea del contrato, a una propuesta que trata de tener en cuenta las dificultades históricas que se han generado dentro de las democracias occidentales y que han llegado a un punto X, que es el momento actual, y sobre el cual no se puede desconocer todo lo que sucedió anteriormente. Entonces, Rawls dice, bueno, muy bien, es verdad que hay valores que son universales y que la sociedad debe respetar a rajatabla, es decir, no pueden ser relativizados. Pero no todo el mundo tiene por qué compartirlos. Es decir, hay ideales por los cuales se rigen las instituciones públicas, ¿sí?, que tienen que ser universales, pero que en su vida privada las personas no tienen por qué compartirlo. Pero ¿cuáles tienen que ser esos ideales de las instituciones públicas? Uno es la libertad. La libertad es un valor supremo para las instituciones públicas, o debería serlo, desde un foco liberal. Y el segundo valor importante debería ser la igualdad. Eso es lo que plantea Rawls, ¿no? Permítanme ser claro.
Entonces, con los valores de la libertad primero y la igualdad segundo, las sociedades deben regir su institucionalidad pública y regir todo lo que tiene que ver con la vida pública. En la vida privada las personas pueden disentir o tener ideas del bien o de la buena vida que pueden pertenecer a otras culturas, a otras tradiciones, a diversas religiones, ¿no? Religiones tradicionales o religiones que sean novedosas o innovadoras como proliferan actualmente en el mundo, ¿no? Es decir, no es un tema que a la institucionalidad pública, que al Estado le competa. Eso sí, esas tradiciones, esas culturas, esas religiones no pueden interferir con los valores de la libertad y la igualdad que son universales en la vida pública, ¿sí? Desde mi punto de vista, yo he sido bastante crítico con esta interpretación rawlsiana del pluralismo, porque deja de lado el carácter plenamente universal de los ideales y los valores del liberalismo y de la ilustración, ¿no? Y relativiza muchas de las cosas que anteriormente universalizaba. Pero también hay que entender que la praxis de la política cotidiana lleva a buscar soluciones que están en el terreno de lo temporal, ¿no? Y que las herencias y las tradiciones culturales también juegan un papel importante en la política y por lo tanto hay que tenerlos en cuenta. Entonces, por ese lado, bueno, la teoría rawlsiana aporta una aproximación al problema del pluralismo, ¿no? Es decir, la vida privada corre por un carril paralelo al de la vida pública y en ese carril paralelo pueden permitirse cosas que están en contra de los valores universales de la libertad y la igualdad. Vamos a la propuesta de Gray. John Gray es un filósofo británico que, bueno, es un liberal reconocido, pero que a lo largo de su carrera ha tomado algunas derivaciones en cuanto a su pensamiento liberal que lo han llevado a proponer un repensamiento del liberalismo o la idea de que existe un postliberalismo, ¿no? Un postliberalismo que suena mucho, que se puede relacionar mucho con la idea de posmodernidad, porque hay en la idea de Gray una intención de relativizar muchas de las cosas que antes eran certezas universales, ¿no? Y Gray, yo tomo como referencia un libro de Gray que se llama Las dos caras del liberalismo, donde él plantea cuáles son esas dos caras del liberalismo, ¿sí? que él cree que están enfrentadas. Y él plantea lo siguiente: hay un liberalismo, que es un liberalismo fundamentalista, dice él, es que yo les estaba comentando, el rawlsiano, y que funciona casi como una religión, ¿no? ¿Por qué? Porque prescribe valores que son universales. Y por lo tanto, todo lo que no esté de acuerdo con ello, entonces está mal, ¿no? Porque si estamos hablando de valorativamente, todo lo que esté por fuera de esos valores está mal. Entonces, dice Gray que el liberalismo, por lo menos las corrientes más tradicionales del liberalismo, funcionan como dogmas, ¿sí? Y que de esa forma el liberalismo lo que hace es combatirse a sí mismo, es decir, se cierra las puertas al pluralismo y a un hecho que es histórico, que es que la humanidad florece, y esto es casi textual, de las maneras más diversas posibles, ¿no? Que es un hecho histórico y también un destino, dice Gray, que la diversidad es innata a la humanidad. Lo cual es correcto de alguna forma, es decir, el hecho de la diversidad, ¿no? Pongamos como ejemplo la religión o el pensamiento, y es verdad, sí, existe diversidad en las sociedades. El problema de las sociedades liberales occidentales es cómo lidiar con esas diversidades, ¿no? Hasta qué punto esas diversidades pueden existir y qué cosas no deberían existir o permitirse, ¿sí? Pero bueno, el liberalismo, el postliberalismo que plantea Gray, él lo relaciona con un ideal hobbesiano, por más que esto parezca llamativo. Él se relaciona, así como el liberalismo rawlsiano es kantiano por definición,
él se relaciona con el ideal hobbesiano de modus vivendi, es decir, con la idea de que la principal razón de existencia del Estado es asegurar la paz, la coexistencia, y que el principal atributo de todo régimen, pongámosle, no necesariamente liberal ni siquiera democrático, tiene que ser la legitimidad. Entonces pasamos de un Rawls que nos plantea la libertad y la igualdad como valores supremos dentro de las sociedades liberales, y un Gray que nos plantea la idea de legitimidad, ¿sí?, por un lado, y paz o coexistencia pacífica del otro. Es decir, el estándar de Gray para lo que es una sociedad liberal es mucho más bajo, ¿no? Resigna el cumplimiento de algunos valores, incluso algunas libertades, en función de que se pueda asegurar la paz en las sociedades. ¿Por qué? Porque, claro, al convivir tantas tradiciones, culturas diferentes, es evidente que van a colisionar en algún momento. Entonces, ¿cuál es la función del liberalismo en la sociedad? Nos dice Gray. Bueno, la función del liberalismo es que logre hacer converger todas esas diferentes formas de ver el mundo y de ver la vida para que puedan vivir pacíficamente en una misma sociedad. Entonces, la legitimidad del Estado va a estar en cuanto a que pueda cumplir con las expectativas y velar por los derechos de todas esas todas esas facciones internas que va a tener la sociedad, ¿verdad? O sea, una pluralidad de visiones. Y acá podemos meter cualquier cosa, ¿no? Puede ser política, puede ser religión, pueden ser otras cuestiones. Entonces, queda planteado ahí un problema que es insalvable. Es decir, para Gray, el liberalismo universalista es fundamentalista. Para Gray, el liberalismo universalista es dogmático. Y entonces, por lo tanto, es, de alguna forma, y esto lo digo yo, no lo dice Gray, es autoritario. Impone valores, impone formas de comportamiento, impone formas de ver la vida y de vivir la vida, ¿no? Entonces, por el otro lado, si lo pensamos de esa forma, lo que hay que hacer es relativizar todo eso. Está bien pensar así, dice Gray, pero también está bien pensar de otra forma y pensar de manera opuesta a esto. Entonces, si yo lo veo desde un punto de vista rawlsiano, el liberalismo de Gray es totalmente injusto en su propuesta, teniendo en cuenta la justicia como la igualdad. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, las diversas aproximaciones, las diversas formas de ver el mundo, implican también cargas morales y éticas muy diferentes, ¿no? Planteemos un tema sumamente actual, que es la cultura y la religión musulmana en las sociedades occidentales, en las sociedades europeas, por hacerlo más específico, ¿no? Esta religión impone formas de relacionamiento, de comportamiento, de estructura familiar, que en muchos casos están reñidas con los valores del liberalismo. Es decir, la cultura en muchos casos es enemiga de la libertad. Pongamos cuestiones de género, ¿no? Las mujeres pueden o no pueden trabajar, ¿no? Los niños pueden salir a la calle, las niñas pueden salir a la calle sin velo islámico o no. Bueno, esas cuestiones que se plantea la cultura y la tradición, la salda desde un punto de vista interno, pero se da de frente con la estructura institucional y legal conformada a partir de los valores liberales. Entonces, para el liberalismo de Gray, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Ojo, yo no estoy acusando a Gray de ser, de permitir violaciones a los derechos humanos, por el contrario, él tiene una preocupación muy grande por el cumplimiento de los derechos humanos. Pero sí lo que critica Gray es que los derechos humanos se terminan transformando en una representación, casi en un espejo,
de lo que es el pensamiento liberal occidental. Y por lo tanto, deja de lado a las culturas y tradiciones que no respetan, o que no, a ver, no respetan no es la palabra correcta, hay que decir que no comprenden o que no tienen en cuenta ese tipo de valores que nosotros supuestamente compartimos, ¿no? Y por eso compartimos los derechos humanos y creemos que su aplicación es válida. Lo que hace Gray en su propuesta es incluir dentro del liberalismo algo que antes estaba al lado de afuera, que es el relativismo, ¿sí? Esta es una idea, una conclusión a la que he llegado personalmente, no es algo que tenga que ser compartido ni que sea necesariamente compartido, pero sí creo profundamente que la corriente liberal que Gray sigue y de alguna forma también inaugura es uno de los grandes problemas que tiene el liberalismo para sustentarse. ¿Por qué? Porque el liberalismo no puede vivir con el relativismo adentro. El liberalismo está hecho, está constituido para lidiar con el relativismo. Es decir, contra todas aquellas tradiciones, contra todas aquellas instituciones que se defienden o se esconden detrás del escudo de la diversidad cultural. Es decir, la diversidad cultural funciona como un comodín para actuar, para incumplir, en muchos casos, algunos de los valores y de las libertades que el liberalismo considera que son universales. Entonces, en el texto que ustedes quizá hayan leído, yo considero que el relativismo ingresa al liberalismo con Gray y con la corriente que Gray defiende, como si fuera un caballo de Troya. Es decir, entra como algo que el liberalismo debe reconocer, es decir, la diversidad, el pluralismo, las diferentes culturas, y empieza a combatir al liberalismo desde adentro, ¿sí? Porque el liberalismo no tiene forma de sustentarse o de seguir existiendo como una filosofía política sostenible si sus valores pasan a ser relativos, porque entonces deja de existir, no tiene razón de ser, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, el pluralismo, para el liberalismo, se ha convertido en una trampa. El acercarse al liberalismo, al pluralismo, para dar cuenta de él, para solucionarlo, para poder procesarlo institucionalmente de las sociedades democráticas, lo ha enfrentado al liberalismo a una encrucijada. Es decir, comprender lo diferente y entonces comprender cosas que están en contra de los valores universales, o ser rígido e inflexible y entonces pecar de autoritario, dogmático, fundamentalista, como el propio Gray lo acusa de ser, ¿no? Entonces, la realidad del mundo actual es que Occidente y las democracias liberales, ¿sí?, están teniendo serios problemas para lidiar con el pluralismo. Y están teniendo serios problemas por esto, porque la receta para lidiar con él está entre estas dos cosas, que no están entre el liberalismo y su opuesto, sino que son dos propuestas liberales, pero que están enfrentadas. Es decir, el permitir lo diferente hasta un punto en el que se permitan cosas que están por fuera del liberalismo, y el negar o prohibir a riesgo de ser autoritario. Y el caso de Francia en este sentido es paradigmático, ¿verdad? O sea, las discusiones constantes que ha tenido Francia en su institucionalidad pública, en su marco normativo para lidiar con algunas de las tradiciones de la religión musulmana, han planteado esto como una cuestión muy viva dentro de la sociedad. Y el debate no está entre el autoritarismo y el liberalismo, sino entre dos formas en que el liberalismo trata de solucionar un problema que es muy concreto y que afecta a personas reales, quiero decir, no es una cosa teórica, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, el debate que el liberalismo
tendría que tener hoy en día, o que tiene, o el debate que surge a raíz de esta disputa liberal, es si las sociedades liberales tienen que permitir, en nombre de la libertad, están impedidas de prohibir, o si por el contrario, la defensa de la libertad implica prohibiciones o restricciones en el comportamiento o en las costumbres o en las tradiciones o en el ejercicio de las religiones en general. Es decir, hay cosas, y permítanme tomar partida, aunque podrán ver que ya lo he hecho, el liberalismo tiene necesariamente que ponerle límites a la diversidad. Está obligado a ello para sobrevivir. ¿Sí? El hecho de imaginar, como hace Gray, una sociedad liberal esto sería un abuso decirlo así, con límites o fronteras extremadamente laxas y flexibles y poco delimitadas, hace que no quede claro, nunca termine de quedar claro hasta qué punto la libertad, para defenderse a sí misma, tiene derecho a actuar en contra de la libertad. Y esto es, quien ha propuesto esto de manera, desde mi punto de vista, muy razonable, es justamente John Rawls, que en su teoría de la justicia propone que la libertad solo puede ser coartada cuando se hace a favor de la libertad. Es decir, la libertad es absoluta y la más amplia posible hasta el punto en que esa libertad limita otro tipo de libertades. Y acá las tradiciones son, y las diferentes culturas son especialistas en esto, ¿no? El hecho de que una joven o un joven no tenga la capacidad de decir con quién se va a casar, porque su familia ya lo han determinado desde antes, es evidentemente una práctica antiliberal. Es tradicional, es cultural, puede ser milenaria, sí, pero no es liberal. ¿Por qué? Porque atenta contra la autonomía del individuo, ¿no? Entonces, parecería ser, o de alguna forma un poco confusa, estamos viendo que el liberalismo se queda sin la principal herramienta, que es la imposición de valores que son universales. ¿Por qué? Porque hay corrientes, como la que recorre John Gray, que proponen que hacer eso es ser fundamentalista, es ser dogmático y es asemejarse a algunas otras corrientes filosóficas o religiosas que son las verdaderas enemigas de la libertad, ¿sí? Entonces, ese es un poco el relato que venía hoy a traerles, a proponerles esta idea de ver el liberalismo como algo muy efervescente, de nunca perder de vista que el liberalismo no es una filosofía política unívoca y que desde su surgimiento y a lo largo de todo su desarrollo ha sido constantemente efervescente y ha tenido disputas internas de este tipo. Por lo tanto, no es malo, sino que por lo tanto es lo correcto y lo que debería ser plantear la disputa que se da dentro del liberalismo y ver cómo se resuelve, en favor de qué. Yo creo personalmente que el liberalismo no puede ser relativista y que el relativismo es una trampa. La trampa a la que nos ha llevado el pluralismo. Muchas gracias.